Buenas tardes, mi nombre es Federico Zapata. Estuve participando aquí en la organización del evento Epistemología de la Ciencia de la Mística. Fue para nosotros muy grato ver que hubo una gran participación. Nosotros no nos esperábamos que los eventos usualmente de filosofía y todo ello, de especialidad, a veces, bueno, cuando hay una gran participación son 10, 12 personas, pero bueno, nosotros realmente logramos unir como unas 30, 40 personas a lo largo de todo el evento. Y es más, este no es solamente un evento de filosofía muy particular, sino que tiene el aditivo de que es epistemología de la ciencia y de la mística. O sea, cómo se unía, aparte, el aspecto de la ciencia con todo su positivismo, su forma materialista de ver el mundo, con la parte subjetiva del punto de la mística, y encontrar cuáles eran los puntos de coincidencia y cuál era la importancia de unirlas, ¿no? De por qué deberían estar unidas. Y hemos visto muchos elementos muy diversos. Por ejemplo, desde el punto de vista de la ciencia, vemos que muchos científicos a través de la historia ven como esa unión de la ciencia y la mística como algo trascendente, como algo donde el ser se puede como vincular perfectamente con eso mismo que se está investigando. Entonces eso le permite, por ejemplo, tener una ética del trabajo, no estar dependiendo de la parte económica, sino que los resultados mismos que él pueda producir sean con un enfoque de ayuda a la humanidad. Entonces ahí hay un aspecto de la mística misma del trabajo muy importante. Vimos otros enfoques, por ejemplo, desde el antropológico, como muchas culturas antiguas no separaban la mística de la ciencia, sino que justamente estaban completamente unidas, y eso les ayudaba a que sus sociedades efectivamente se desarrollaran. Entonces, por ejemplo, vimos que a través del arte, una expresión artística muestra cómo una sociedad ha avanzado o qué niveles de expresión han logrado. Y vemos que muchas de las sociedades que podríamos decir que han logrado un nivel de organización, de salud, de bienestar importante, lo han logrado a través de la unión de la ciencia y de la mística, y se ha manifestado muy importantemente a través del arte. Y también vimos, por ejemplo, desde el punto de vista ecológico-ambiental, que cuando se pierde esa unión entre la ciencia y la mística, repitiendo ello, se pierde la noción de dónde venimos, del ambiente, del contacto de lo que nos rodea. Entonces, una de las soluciones justamente del problema ambiental, de la problemática ambiental, es justamente conectarnos con nuestro ambiente y con las cosas que nos rodea. Vimos un caso particular que nos habló la profesora Glesen de los Joti aquí en Venezuela, donde se ve que ellos tienen una unión perfecta con el ambiente. Inclusive la construcción de su alma está muy fuertemente ligada con los árboles y las plantas que los rodean. Entonces el padre Joti, una vez nace su hijo, va a buscar al ambiente, al lugar cercano, ciertas plantas con ciertas características particulares que puede también tener su hijo, para una vez recogidas todas esas plantas hacer como una especie de jugo, podríamos decir, en el que bañan el bebé, y en ese momento él adquiere su alma. Entonces ellos no separan, no sienten una división entre el individuo y el ambiente que lo rodea, mientras que nuestra sociedad occidental ni siquiera conoce el origen, por ejemplo, de lo que come. Si le pregunta a la gente de dónde vienen las caraotas, difícilmente sabrán, bueno, es una planta que es así, que se cosecha en tal lugar o tal otro. Y eso también hace parte como de la mística de lo que nos rodea, reconocer a los demás en todo lo que nosotros podemos hacer. Entonces, bueno, tenemos muchos retos ahora por construir con esta nueva temática, ver cuáles son los elementos constitutivos de esa unión, cómo se puede dar metodológicamente, qué elementos teóricos son importantes se pueden dar, en qué casos o qué ejemplos tenemos prácticos de unión de ciencia y mística en nuestra sociedad, en individuos, en grupos humanos, que sí lo hay, y cómo ello nos puede dar un ejemplo de avance. Entonces, bueno, muchas